Más allá de las formas y los estilos, el informe a la Nación debe constituir un espacio o una oportunidad para poder analizar y evaluar la gestión gubernamental. Gestión gubernamental que debería traducirse en resultados tangibles en cuanto al desarrollo de un país, tanto en lo económico, en lo social y en lo político. Ese es el tema que vamos a debatir y analizar el día de hoy como consecuencia del informe a la Nación del 24 de mayo último que rindió el presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Muy buenas noches y bienvenidos a Pulso Político. Como siempre, comienzo así planteando una pregunta cuya respuesta debe durar 30 segundos. Luego de aquello veremos un reportaje que nos ha preparado Fabricio Ceballos y regresaremos con el debate. Cada panelista tendrá 1 minuto 20 para poder intervenir, más 30 segundos de réplica en caso que así lo considere conveniente. Comienzo entonces con César Montúfar. César Montúfar, durante estos 8 años de gestión del gobierno Rafael Correa, ¿ha construido un proceso de desarrollo para el país? Bueno, yo creo que evidentemente hay cambios, hay modificaciones, pero creo que en el fondo el Ecuador en estos 8 años ha perdido 2 cosas y puede perder una tercera. Perdimos la democracia, en este momento el Ecuador no vive un sistema democrático, existe un sistema de concentración de poder, un gobierno y un régimen autoritario. En segundo lugar, hemos perdido la soberanía. Antes tampoco la teníamos, la democracia tampoco la teníamos plenamente. Hoy estamos hipotecados a un solo país. Se vive en el país, en el Ecuador, un proceso, yo diría, de neocolonialismo. Y lo tercero, estamos, si es que las cosas no cambian, si es que el precio del petróleo sigue bajando, podríamos perder la dolarización. Entonces estamos ante una situación regresiva. Gracias, César Montúfar. Voy donde Franklin Ramírez. Rafael Correa llegó a la presidencia de la República en un momento en el que Ecuador vivía una ruptura en la política ecuatoriana. ¿El proyecto político de Alianza País y del gobierno de Rafael Correa aprovechó esta oportunidad o ha continuado con políticas tradicionales del pasado? 30 segundos. Me parece que el gobierno de Correa debe ser analizado en 3 momentos. Un primero en el que hay un proceso de ruptura política, intento de refundación institucional, el proceso de la Asamblea Constituyente. Un segundo periodo ligado a la transición postconstitucional, el intento de institucionalizar, de materializar los principios constitucionales de un nuevo orden jurídico normativo. En este periodo hubo una altísima conflictividad política y abarca todo el segundo gobierno de Rafael Correa y el tercer gobierno, que sería una tercera etapa, donde se visibilizan ciertos bloqueos a este proceso. Gracias, Franklin Ramírez. Si me ponen el tiempo en la pantalla, ya les voy a agradecer. Estamos con problemas, ok. Andrés Vergara, en un país donde ha existido una gran brecha social y económica, esto ha sido histórico. El objetivo debería ser erradicar la pobreza y enrumbar el país hacia el desarrollo. ¿Se podrán resaltar, a criterio de Andrés Vergara, resultados positivos en este sentido? No, creo que el gobierno ha sido bastante ineficiente. Vamos 8 años que desde el punto de vista económico ha sido un Estado que cada vez recibe más ingresos, cada vez tiene más control sobre la economía, cada vez pone más regulaciones, etcétera. Unas personas podrán decir que está bien, otras personas podrán decir que está mal. Ahora, veamos los resultados en sí, que eso seguramente vamos a exponer a lo largo del programa. Pero considero que son bastante pobres tomando en cuenta cuánto se le ha otorgado al Estado, ¿no? Gracias, Andrés Vergara. Voy con Pavel Muñoz. Un país que se precie de estar bien enrumbado hacia el desarrollo debería sentar estas bases sólidas en lo social y en lo económico. Pero la economía del país sigue dependiendo de un modelo primario exportador y de la dinámica en cuanto a la inversión pública. Al gobierno le faltan prácticamente 2 años. ¿Puede revertirse esta realidad, Pavel Muñoz, en ese tiempo? Sí puede revertirse. Buenas noches con todos. Y lo puede hacer porque es una de las prioridades que hemos marcado como gobierno. Lo vamos a ver seguramente en el transcurso de este programa, pero veremos los grandes logros en lo social, en seguridad, en el tema del desempeño económico. Y nosotros tenemos claro que hay 2 cosas que nos marcarán hacia el 2017.
El uno tiene que ver con la erradicación de la extrema pobreza y el otro con el cambio de la matriz productiva. Y esta es una tarea fundamental que involucra al sector privado, que involucra a los territorios, que hay que dinamizar las formas distintas de economía y estoy seguro que lo vamos a lograr. Gracias, Pavel Muñoz. Bueno, luego de esta del primer bloque de 30 segundos de respuestas a cada uno de nuestros invitados, de nuestros panelistas, le doy la bienvenida entonces a Fabricio Ceballos. Fabricio, prohibido hacer bromas sobre la derrota del Emelec, por si acaso. Vamos de lleno al tema. Bueno, Carlos, en verdad no había ninguna intención de hacer una broma, pero en todo caso, lástima por esa triste derrota de hoy frente al Tigres. En todo caso, será en una próxima oportunidad. Amigos televidentes, buenas noches. El último domingo, el presidente Rafael Correa detalló la gestión cumplida en el último año. Destaca entre ellos un buen manejo de la economía, lo que a criterio del primer mandatario ha permitido a Ecuador superar la crisis económica internacional. La labor en materia social, seguridad, inversión pública y otras áreas también fueron destacadas el pasado 24 de mayo. De inmediato, un resumen del informe a la Nación. En un informe amplio que duró más de 4 horas, el presidente Correa dio a conocer la gestión cumplida en los últimos 12 meses. Destacó el crecimiento económico con relación a América Latina. Crecimos 3.8%. El PIB no petrolero, el cual es el que básicamente responde a las políticas públicas, creció 4.3%, es decir, casi 4 veces más que el promedio, o casi 4 veces que el promedio latinoamericano. Hizo referencia a los ingresos tributarios que alimentaron con más del 50% al presupuesto general del Estado. Hemos recaudado entre enero y abril de 2015 $5.334 millones, superando con más de 440 millones de dólares lo generado en el mismo periodo del año pasado, alcanzando un incremento del 9%. En cuanto al sistema financiero, mencionó que su buena salud se refleja en su crecimiento en 5%. Esta es la mejor respuesta a los rumores malintencionados de políticos y medios de comunicación sin escrúpulos que pretendieron desestabilizar el sistema financiero con falsos rumores sobre desdolarización y feriados bancarios. Y que la etapa más difícil en materia económica se ha superado. Ello a pesar de que entre septiembre de 2014 a abril de 2015 se dejó de recibir 2.241 millones de dólares por ingresos petroleros. Pero ninguna obra o proyecto estratégico se ha detenido. Ningún niño ha dejado de estudiar. Ningún jubilado ha dejado de cobrar su pensión. Yo estoy convencido que lo más duro ha pasado. Hoy el precio del barril se ha recuperado a $58, con lo cual saldremos adelante sin mayores dificultades. En el informe, los ministros coordinadores también participaron. Patricio Rivera mencionó que 4 de cada 10 ecuatorianos que eran pobres antes de este gobierno han dejado de serlo. Ecuador ha estado 7 años consecutivos en los primeros lugares de inversión pública en la región. Y para financiar esta inversión pública en el año 2014 retornó a los mercados internacionales con una emisión de 2.000 millones. Las obras en el sector social se han incrementado en 4 veces en los últimos años. Para cerrar brechas, construimos 11 hospitales, 36 centros de salud, 62 centros infantiles del buen vivir, 52 unidades educativas del milenio, 5 centros activos de alto rendimiento. El fortalecimiento de la seguridad es otro de los temas destacados. Solo el 2014, ecuatorianos, invertimos casi el doble que los 7 años anteriores a la Revolución Ciudadana. El vicepresidente Jorge Glass también participó. Destacó la ejecución de megaobras que apuntan al cambio de la matriz productiva. El Ecuador va por más, va por las industrias industrializantes, por las industrias que van a cambiar radicalmente la matriz productiva de los ecuatorianos. Durante el informe, el jefe de Estado anunció que se enviará a la Asamblea Nacional nuevos proyectos de ley sobre plusvalía, conocimiento y herencias. Enfrentaré el costo político que sea necesario, pero en los próximos días también enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo sistema impositivo para las herencias superiores a los 100 salarios básicos unificados. Permite este informe a la Nación presentado por el presidente Rafael Correa pensar que Ecuador es un nuevo país. ¿Cuál es la tarea pendiente del gobierno a futuro?
Fabricio Ceballos, Pulso Político. Así es, y con todos los logros expuestos, cabe preguntarse, ¿Ecuador ya cambió? De inmediato le tomamos el pulso a la labor del gobierno. Carlos. Gracias, Fabricio, y así es, entonces iniciamos este debate y análisis sobre los indicadores de gestión de un gobierno que ya tiene 8 años en el poder. César Montúfar, tu minuto 20, les recuerdo, cada panelista tiene 1 minuto 20 y tendrá 30 segundos para la réplica en caso que así lo considere necesario. Dijiste en tu primera intervención, César Montúfar, este gobierno se ha caracterizado por una concentración de poder, ha perdido soberanía, estamos viviendo una etapa de neocolonialismo y estamos dependiendo de un solo país. Sin embargo, de aquello hemos visto en el informe del gobierno nacional, en la voz del presidente de la República, unos indicadores que darían la impresión que existe un antes y un después. Minuto 20. Bueno, no se puede pensar otra cosa de lo que el presidente va a decir de su propia labor. Sin embargo, me parece a mí que hay que tomar en cuenta algunos elementos. En estos 8 años, el peso del Estado con relación al PIB se ha duplicado. Antes era aproximadamente el 20% y está por encima del 43%. Es decir, un Estado tan grande, toda la sociedad trabajando, todos los ciudadanos trabajando para financiar a un Estado que está en manos de una sola persona. Además, un Estado que se apropia de toda la renta de los recursos naturales y que fortalece esa matriz. En eso discrepo con Pavel, no hay ningún cambio en la matriz productiva y seguimos dependiendo del petróleo. La diferencia es que antes podíamos vivir con un petróleo de 20, 30 dólares, ahora ya no podemos vivir con un petróleo de ese precio. Entonces estamos en una situación de extrema vulnerabilidad. El número de la estructura del mercado laboral, el número de subocupados, de empleados, sigue siendo igual. Es decir, es el mismo Ecuador, solamente que hoy tenemos un Estado muchísimo más grande, un Estado que requiere que todos trabajemos para financiarlo. Yo no veo cambio alguno. Sí, creo que en términos sociales la pobreza se ha reducido, creo que es importante. Se venía reduciendo en la anterior década. Igualmente, creo que es importante también que la pobreza extrema se haya reducido, pero en realidad tenemos un mismo país en lo económico, en lo social. Y en lo político, las instituciones devastadas, nada de participación, corrupción generalizada, es decir, un país que ha cambiado en muy Gracias. Un país que prácticamente no ha cambiado, sin embargo, aquello reconoce que ha disminuido la pobreza, pero dice esto ya venía de una tendencia anterior y en lo político se sigue igual o se ha retrocedido. César Montúfar, ahora Franklin Ramírez, minuto 20. Sí, me parece que un elemento fundamental en el Ecuador y en todos los procesos regionales es lo que mencionaba César Montúfar en relación al retorno estatal como una clave de la construcción de un escenario de políticas postneoliberales frente a lo que acaeció en los años 80 y 90 de un repliegue, de una desestatización de la economía, de una políticas de desregulación y flexibilización laboral, etcétera. El gobierno, junto con otros gobiernos de la región, han impulsado un conjunto de políticas postneoliberales que colocan al Estado como eje de la coordinación social y yo diría que tienen como énfasis central la redinamización de las fuerzas productivas locales y nacionales, que esa fue la gran promesa de campaña de Rafael Correa en 2013. ¿no? Lo que se conoce como el cambio de la matriz productiva. Efectivamente, yo creo que aquí en este punto hay un entrampamiento, hay una continuidad de la centralidad de la economía primario exportadora, aunque hay unos ciertos esfuerzos que se verán en el largo plazo de si este modelo postneoliberal logra modificar el régimen de acumulación asociada a la centralidad de la economía primario exportadora. Parece que se han colocado algunas bases que tienen que ver con unos ciertos esfuerzos de reemplazo de las importaciones, de construir capacidades locales, pero esto se verá a futuro. Gracias, Franklin Ramírez. Bueno, voy a donde Andrés Vergara. Andrés Vergara, tu minuto 20. Entramos en el caso tuyo con el tema de la economía. Se dice que el Ecuador sigue dependiendo de los recursos del petróleo y que Rafael Correa ha tenido mucha suerte porque tuvo la oportunidad de gobernar con un precio del petróleo alto. En ese sentido, ¿ese precio del petróleo no facilita también la oportunidad para poder invertir adecuadamente en la construcción de competitividad sistémica y en la disminución de la inequidad? Sí, en efecto. Yo también, bueno, no sé si es una cuestión de suerte, porque los precios del petróleo generalmente suben, porque hay conflictos, hay guerras y cuestiones así, eso no sé si se podría considerar como suerte, y en efecto ha tenido los ingresos más altos del petróleo.
Claro que el presidente Correa se compara con el gobierno de Jaime Roldós y dice que en su tiempo tiene menos, pero claro que le hace un crecimiento del 5%. Tampoco dice que se ha duplicado la producción petrolera. Pero al margen de la producción petrolera, veamos el siguiente cuadro. No sé a esta cámara, por favor. ¿Perdón? A esta cámara. ¿A cuál cámara? ¿A esta? A la 2, ¿no? A la 3, a la 3. Ok. Perfecto. Un poquito más acá. Ok, esto muestra el gasto corriente con respecto al ingreso. Si uno se fija, esto es antes del gobierno de Rafael Correa y después. Siempre, por lo general, siempre se mantiene 70%. Esto sucedía antes del gobierno de Rafael Correa y ahora sucede igual. Es decir, de total del ingreso estatal, prácticamente los 2/3 se van al gasto corriente, es decir, a los sueldos de los funcionarios públicos, al pago del interés de la deuda, etcétera. Es decir, inversión realmente de los recursos petroleros no podría decir que hay. Por supuesto que hay más inversión social, pero porcentualmente no ha existido mayor cambio con respecto a con los años anteriores, ¿no? ¿Terminaste? Sí. Ok, creo que menos del... Bueno, se acabó el minuto 20. Les recuerdo, señores panelistas, que tienen 30 segundos para el derecho a la réplica en caso que lo sea necesario. Voy entonces donde Pavel Muñoz. ¿Algo que comentar sobre lo indicado con Andrés Vergara? Y si no, voy a la pregunta. Y la pregunta tiene que ver con el crecimiento de la economía. Comenzamos con un crecimiento de la economía interesante, 5%, etcétera. Pero hoy tenemos al 2014 un crecimiento del 3.8%. La disminución de los recursos petroleros, Pavel Muñoz, afectó el presupuesto del Estado y está obligado al país a buscar financiamiento y endeudarse. El presidente viene diciendo que la variable de ajuste es la inversión, pero eso afecta al crecimiento económico y afecta también a la generación de empleo. Me asombra en estos espacios la forma en la que se torturan y maltratan los datos. Y desde esta perspectiva tengo algunas cosas en discrepancia, tanto con César como con Andrés. Y empiezo con tu pregunta. Nosotros hemos tenido un crecimiento promedio más alto que América Latina en estos 8 años. Nosotros hemos crecido un promedio del 4,3%, América Latina lo ha hecho al 3,2%. El último año, la referencia que tú das, América Latina creció más o menos al 1,2%, nosotros al 3,8%. En un escenario de crisis, donde desde septiembre tenemos una caída significativa de los precios del petróleo. ¿Esto a qué me lleva? A un dato que dio Patricio Rivera que es bastante revelador y quisiera mostrarlo. Si uno analiza con dólares de 2014, no sé dónde le puedo mostrar, el periodo 71-2006, nosotros recibíamos per cápita $317 por ingresos petroleros y recibíamos $443 por ingresos que provenían de los ingresos fiscales, del cobro de tributos. En el periodo de 2007-2015, la Revolución Ciudadana, cayó lo que recibimos per cápita por ingresos petroleros a $281 per cápita y subió a 891 los ingresos por el cobro de tributos. Evidentemente una economía que está basada en la exportación de productos primarios, uno de esos el petróleo, claro que va a sentir una caída del precio del petróleo. Pero a pesar de tener 8 años, no hemos tenido ningún trimestre de crecimiento económico, a pesar de, 8 meses de baja de los precios de petróleo. Como bien decía el presidente, no hemos dejado ningún proyecto en invertir y seguimos en un ritmo. No sé si aquí puedo utilizar mis 30 segundos de réplica. Sí, lo puedo usar, pero también lo puedo usar. No nos tortures. Y la otra es lo que decía César. Por favor, si tomamos el año 1995 respecto al 2006, bajamos 1 punto la pobreza. En nuestro periodo bajamos 12,5 puntos la pobreza por ingresos. Y lo bajamos más por políticas redistributivas que por crecimiento económico. Gracias, Pavel Muñoz. 30 segundos de réplica más minuto 20 de participación. Pavel nos dice que nos estamos torturando los datos, el gobierno tortura a todos los ecuatorianos. En realidad, el dato de la pobreza es inexacto. Si tú miras los indicadores de reducción de la pobreza entre el 2001 y 2006, más o menos el mismo porcentaje de lo que disminuyó después del 2007. Yo creo que es importante que disminuya la pobreza y en eso no estamos en desacuerdo. En términos del crecimiento económico, si tú miras en realidad lo que el Ecuador ha crecido en relación a América Latina, el Ecuador sigue siendo un país que está en el promedio de los países de América Latina. Evidentemente el gobierno solamente toma a los países de Sudamérica, pero no toma los datos que tienen que ver con los países centroamericanos. Son países de una economía de un tamaño más o menos igual que el Ecuador, entonces hay que compararse también allá. Pero yo creo que más allá de eso el problema, Pavel, es el modelo. Es el modelo. En eso yo creo que Franklin tiene algo de razón. Sí, el Estado ha regresado. Qué bueno que el Estado haya regresado. Sin embargo, tenemos que los ciudadanos trabajar para el Estado.
Tenemos que nuestro salario, nuestro ingreso, nuestro esfuerzo, ir hacia un Estado que está en manos de una sola persona y que gasta discrecionalmente. Además, como lo dijo acá, acaba de decirlo el economista, gasta fundamentalmente en burocracia. Es decir, estamos trabajando para pagar a la burocracia. La inversión, el vicepresidente habló sobre la inversión. Sí, es importante, las obras de infraestructura. Pero yo te invitaría a leer, Pavel, y les invitaría a leer a todos, el trabajo de Villavicencio. Ahora, si me permites, los 30 segundos. Sí, ya está. Ahí dice él algo que es muy importante, Arturo Villavicencio, respecto al cambio de matriz productiva, y sobre todo el cambio de matriz energética. El Ecuador ha sobreinvertido en el tema de centrales eléctricas y en el año 2021 o 2022 vamos a tener un exceso del 50% de la demanda en energía. Entonces, yo creo que en realidad tenemos que estar conscientes de que el modelo de la Revolución Ciudadana es un modelo equivocado. No estamos en desacuerdo con que el Estado planifique, con que el Estado intervenga, pero tampoco que que trabajemos para financiar un Estado y sobre todo trabajar para financiar una burocracia. Un Estado que ha crecido, que el peso del Estado del 20 ha pasado al 45%, no hay inversión privada como dinamizador de la economía y ciudadanos trabajando para el Estado. Franklin Ramírez, minuto 20. A mí me parece que es fundamental en este momento que yo creo que ya está a las puertas del 2017 para construir procesos políticos y debates públicos sustantivos de cara a ese proceso, que el modo en que se ha implantado la dicotomía correísmo-anticorreísmo logre relajarse y dejar ver a la ciudadanía de modo más amplio los matices, dejar ver a la ciudadanía que no todo es blanco y negro, que no es simplemente que el Estado crece y que todo ese crecimiento del Estado supone que los ciudadanos trabajamos para aquel. Podemos estar en desacuerdo sobre cuál es el peso ideal del Estado en la economía, pero estas grandes frases blanco y negro no facilitan el debate público. Entonces me parece fundamental, entonces yo quiero hacer un punto sobre aquello. Efectivamente, si uno se para más hacia el liberalismo, más hacia una visión estatista, más autonomista, tendrá su punto normativo de valorar el peso del Estado. Pero ciertamente cuando uno revisa los amplios indicadores que hay, sí observa esta doble articulación entre descenso de la pobreza y reducción de la desigualdad, lo que no sucede siempre, ¿no? El caso chileno fue un ejemplo clarísimo de reducción de pobreza sin reducción de desigualdad. Estas dos cuestiones no tengo Gracias. Es un dato interesante este último que ya lo vamos a debatir. Por una cosa es reducción de pobreza y otra cosa es reducción de desigualdad. La reducción de desigualdad tiene más sostenibilidad. A la vez. Ok. Vamos entonces donde Andrés Vergara. A ver, Andrés Vergara, vamos al tema también de la economía. Pablo Muñoz dice, entre 1971 y 2006 el promedio de ingreso petrolero real per cápita era de $317 y el promedio de ingreso no petrolero real per cápita era de 443. En el periodo de la Revolución Ciudadana, del 2007 al 2015, disminuyó el promedio de ingreso petrolero per cápita a 281, de 317 a 281, pero se incrementó el promedio de ingresos no petrolero real per cápita a 891, lo cual, de acuerdo a esta cifra, daría la impresión de que no estamos dependiendo del precio del petróleo. Y por otro lado, dice, el Ecuador no gasta mucho. Esto lo dijeron en el informe de La Nación. Dice, el gasto corriente del gobierno central en América Latina y el Caribe del PIB entre el 2007 al 2014 era el 17.1 y el Ecuador apenas el 13.8%. Perfecto. Minuto 20. Respecto a que básicamente dicen que ahora tienen menos ingreso per cápita por concepto petrolero que antes. Ok, yo le puse muchísima atención a esa cifra. ¿Y cómo es lo que ellos hacen? Cogen los precios anteriores y los ponen en valor presente. ¿Y cómo se hace eso? Con una tasa. Es decir, por ejemplo, si uno quisiera saber cuánto va a crecer algo, dice el 5%, entonces ahorita es 100, el siguiente año es 105 y así sucesivamente se va multiplicando por X valor. Cuando ellos sacaron ese dato, tomaron en cuenta que el crecimiento era del 5%, que es una cuestión de lo más antojadiza. Y dicho sea de paso, bastante irreal. Ahora, tomando en cuenta otro aspecto, también se duplicó la producción. Y también ha crecido la población, es decir, ahí no se toma en cuenta absolutamente todo. Si es que uno toma en cuenta la inflación real, el crecimiento que han tenido los precios con respecto al dólar, ha sido
sin lugar a dudas, este gobierno ha tenido la mayor cantidad de ingresos, además porque ha duplicado la producción. Con respecto al otro, que era, no gasta mucho. Ok, por supuesto que gasta. Desde el 2009 hasta ahora estamos con déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Significa que los ingresos estatales son menores a los gastos estatales. Entonces, por supuesto que gasta mucho. Gracias. Gasta de más. Gasta de más, ok, gracias. Byron, si podemos poner el cuadro de gasto corriente del gobierno central en América Latina y el Caribe para poder continuar con este debate en este tema específico. Ahora, dice, el gobierno gasta de más, dice Andrés Vergara. Cuando hablo de este cuadro, y es el cuadro no preparado por nosotros, por cierto, es el cuadro que presentó el gobierno nacional en el informe, dice, América Latina gasta el 17%, se refiere al gasto corriente del gobierno, y el Ecuador el 13.8%. Y hay un siguiente cuadro que presentó el gobierno nacional que dice la inversión del capital del gobierno central en América Latina y el Caribe, entre el mismo periodo 2007-2014, dice, América Latina invierte el 4.3% y el Ecuador el 9.6%. Aquí hay una discrepancia entre lo que el secretario de Planificación dice y Andrés Vergara indica. Pero César y Andrés dirán que el presidente Correa le llamó autoritariamente a la secretaria de la CEPAL a decir que tiene que poner ese dato porque en el Ecuador tiene que salir bien. Yo le recuerdo a César que la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de América Latina y el Caribe. Entonces tomamos los datos de todos estos elementos, ¿no es cierto? Ahí están los datos, es que ahí están los datos, digamos. El Ecuador gasta menos que el promedio latinoamericano en gasto corriente y es el que primero invierte, ¿sí? En ese sentido, el modelo equivocado del que habla César, debería de entonces la ciudadanía haberse pronunciado de 10 elecciones en estos 8 años, una en contra. O sea, este modelo equivocado debía haber tenido de 10 votaciones, una en contra, ¿sí? No las ha tenido. Se dirá entonces que el tema de las elecciones locales, podemos entrar a ese análisis, ¿no es cierto? El otro elemento, yo quisiera irme con Franklin, porque insisto, si me descuido, digamos, en el tema de tener que rebatir los datos que están poniendo los compañeros, voy a perder en la centralidad algunos elementos. Y creo que el de Franklin es un elemento central. El presidente Correa decía una cosa, es una marca del modelo ecuatoriano haber reducido pobreza como lo hemos hecho, y hay un error en lo que señala César al tomar el año 99-2000. Lo que tuvimos es una crisis tremenda que nos dejó unos niveles de pobreza altísimos. Por lo tanto, evidentemente, si tomo yo este dato de base, voy a tener una caída significativa. Si en cambio tomo el promedio 1998 con el 2006 y comparo el 2007 con el 2014, en un periodo tengo 6 puntos de caída de la pobreza, en el otro 12 puntos. Gracias, Padre Muñoz. Me imagino que César Motufa va a pedir derecho a la réplica. 30 segundos, voy al minuto 20. Vamos al minuto 20. Vamos al minuto 20, a ver. Mira, a mí me parece que está muy bien que la pobreza disminuya. Y me parece que eso es un logro del gobierno. Y se ha disminuido 12 puntos. Creo que todos tenemos que estar felices de aquello. Pero también hay que reconocer que la pobreza venía también bajando. Y creo que también eso no es un problema reconocerlo. El punto aquí es, con tantos recursos, ¿por qué la pobreza no se ha reducido más, por un lado? Y en segundo lugar, con una economía tan vulnerable por este modelo económico equivocado, ¿no podemos en algún momento revertir esos progresos? Lo que Franklin denominaba esta doble proceso. Doble disminución. Exactamente. No podría revertirse si, por ejemplo, el esquema de dolarización se cae. Yo creo que es lo que nos tiene que preocupar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay un tema importantísimo que mencionar. Y decía Franklin, creo que es necesario un debate mucho más con matices. Pero tenemos que ponernos desde el punto de vista de los ciudadanos. Al menos me parece que ese es un punto de vista interesante, no solamente de la burocracia, con todo el respeto que la burocracia tiene, con los enormes sueldos que ganan. Y ese punto de vista es de aquella persona que tiene un pequeño negocio al que le cae el SRI, el Ministerio de Relaciones Laborales, el IES, y cada vez está sujeto a más presión, a más pagos, a más regulaciones, a más intervención estatal. Entonces yo creo que ese es el punto de vista que nos tiene que interesar. César, y creo que desde esa perspectiva, si me permite, allí tenemos un problema. Donde Franklin Ramírez, tú incorporaste al debate algo muy interesante, dijiste hay reducción de pobreza, pero también hay reducción de la desigualdad, lo cual lo haría más sostenible el tema, pero César Motufa pone una gran signo de interrogación, dice, no está blindada esa tendencia de disminución de ambos indicadores, pobreza y desigualdad. Sí, el punto central efectivamente
Todos los países, incluso los que no están en la ola de la política post-neoliberal, han reducido pobreza. Esto es un hecho. Entonces me parece que hay que analizar con mayor detenimiento esta doble convergencia entre reducción de pobreza y reducción de desigualdad, porque lo segundo tiene que ver más con la cohesión social, tiene que ver más con los niveles de integración, con la construcción de una sociedad en que nos vamos reconociendo como iguales, etcétera. Tejido social. Tejido social, etcétera, etcétera. Ahora bien, me parece que es clave, y aquí el tiempo dará la razón a quien la tenga respecto a esto que menciona César, que es en qué medida en el marco del cierto frenazo de la economía que se vive desde 2014, y si es que la economía efectivamente es vulnerable y si es que hay una crisis mayor, ¿en qué medida esta reducción de pobreza y desigualdad ha logrado producir mayores capacidades de los actores sociales, de la ciudadanía? ¿No? Estas capacidades que suponen educación, acceso a la salud, seguridad, que permiten a los ciudadanos en circunstancias de crisis protegerse, ¿no? Surfear la crisis de un modo más digno, ¿no? Parece que esta reversión de los procesos que se han avanzado o no, entre comillas, en estos años, van a estar bajo la lupa y bajo el telón de una sociedad con mayores capacidades para soportar esa crisis. Y eso lo veremos todavía en un momento. Gracias. Para terminar este tema de la economía, vamos todavía con una pregunta más, Byron, y vamos al corte luego para regresar con el tema de desarrollo social y también el tema político, por cierto. Son las 23:02, si no me equivoco, 03 ya. A ver, una de las cosas que se le ha criticado al gobierno Andrés Vergara, sí es el turno de Andrés, es que ha tenido una política de endeudamiento, pero sin embargo, Byron, si ponemos el cuadro del endeudamiento en la región, de acuerdo a este cuadro que presentó el gobierno nacional el día 24 de mayo, el Ecuador es uno de los países que menos endeudamientos tendría, que estaría por debajo de Brasil, Honduras, Uruguay, Costa Rica, República Colombiana, Colombia, Panamá, México, etcétera, y estaría por encima de Guatemala, Perú, Paraguay y Chile, y de acuerdo a este cuadro, el promedio regional tendría un endeudamiento en relación al Producto Interno Bruto del 32% y el Ecuador apenas tendría el 25.2%. Ok. Con respecto a eso, ¿por qué unos países se endeudan más? Y eso que no es si podemos comparar con Japón o Estados Unidos, ahí pasan del 100%, ¿y por qué otros menos? Porque aquí la ley nos dice que es máximo 40%. 40% según quién, según los asambleístas. Tienen 100 asambleístas, podrían poner 1000% y no hay absolutamente nadie que les pare. El endeudamiento viene dado por la economía de un país. Los países que tienen valor agregado, ¿y qué significa valor agregado, esta palabra tan usada? Son los valores que da la gente. Servicios, tecnología, etcétera. Ellos tienen una capacidad bastante buena para endeudarse, porque siempre van a tener este valor agregado. En cambio, nosotros no tenemos valor agregado. A nosotros cuando se nos presta, se nos presta porque tenemos petróleo, porque le damos cuotas en barriles, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros un endeudamiento es bastante peligroso por esta razón, porque nosotros no tenemos valor agregado. No hay ningún valor agregado en sacar algo, es decir, somos dependientes del petróleo y eso nos puede dañar. Ahora, si vamos a hacer comparaciones, comparémonos también con nosotros mismos en tiempos pasados. En tiempos pasados era 25 y ya cerca del 25% sobre el Producto Interno Bruto ya estábamos bastante preocupados de una crisis, como en efecto sucedió. Tercero, como bien se dice, bueno, después de tal caso. Gracias. Vamos ahora a donde Pavel Muñoz. A ver, el tema del endeudamiento, sin perjuicio de que el nivel de endeudamiento, de acuerdo a los indicadores en relación al Producto Interno Bruto, en realidad es bajo en términos del promedio de la región, dice Andrés Vergara, el tema no es el indicador en relación al Producto Interno Bruto, sino en cuanto a la capacidad de pago, considerando que nosotros tenemos recursos del petróleo o somos un país que dependemos mucho en ese sentido. Y por otro lado, para poder dinamizar la economía, tenemos que invertir y la inversión viene del endeudamiento. ¿En qué tiempo podríamos llegar a ese techo del 40%? Pavel Muñoz. Voy con ideas concretas. Se dice que el Ecuador es un país que se ha endeudado mucho. Lo que mostramos es que somos el quinto país en América Latina que tiene menor endeudamiento, que tenemos un endeudamiento menor que el promedio latinoamericano. Segundo, quiero volver sobre lo de César del tema de pobreza. Es cierto que desde el año 99, 98, 2000 ha caído la pobreza. Pero si tomamos en cambio una serie un poco más larga y tomamos del año 95 respecto al 2006, pasó de 39 a 38%. Es decir, cayó en la época neoliberal un solo punto. Nosotros creemos que esa es una década perdida.
Tercera idea, nosotros hemos combatido esto con una alta inversión y por eso es que tenemos la inversión pública más alta de América Latina en este momento, junto con Bolivia. Y esta inversión está canalizada, por ejemplo, al tema de matriz energética que también se señaló. Lo que no se ve de la matriz energética, ¿no es cierto?, que a mí me quisiera señalar en este momento, es los resultados que eso nos va a dar a futuro. Nosotros en este momento es cierto que tendremos un 5% de déficit. El otro año proyectamos que tendremos entre un 5 y un 4, un 5. Pero al 2018 vamos a tener 0 de déficit. ¿Por qué? Porque esta inversión lo que nos va a generar es un ahorro de 1.200 millones de dólares anuales. O, por ejemplo, la decisión del cambio de pasar de una forma de cocción con gas que es subsidiado, ¿no es cierto?, a una forma de cocción con energía que va a ser limpia y barata, ¿no es cierto?, nos lleva a mejores, digamos, condiciones para el país. Y cierro con una cosa. César dice entonces, ¿qué percepción tiene la ciudadanía? Rapidito, solo esto. Gracias. Latinobarómetro 2013, en 3 indicadores la ciudadanía ecuatoriana aparece como la primera con buena valoración del gobierno y algunos elementos de su política pública. Como lo corté a Andrés Vergara, a raya, tengo que darle también esa parte del tiempo que te corté y que sí la utilizó Pavel Muñoz. Ok, en este año está pronosticado. Y nos vamos al corte, perdón. Sí, está dentro del presupuesto que para el servicio de la deuda externa, en amortizaciones de intereses, se va a destinar alrededor... 4.000 y pico. 4.000 y pico. Eso es más que la inversión en la salud que se hace generalmente cada año. Es decir, si nos comenzamos a comparar con otros países que hay mucha deuda, comparemos con nosotros mismos. Gracias. Pagamos más de la deuda de lo que invertimos en educación. Gracias, Andrés. He sido equitativo con el tiempo. Pero al regresar, vamos a hablar sobre el desarrollo social. Aquí hemos hablado que la política económica ha sido con una visión social, de acuerdo a Pavel Muñoz, secretario de Planificación, que ha disminuido la pobreza. Franklin Ramírez habla de que también ha disminuido la desigualdad. César Montúfar pone en tela de duda qué tan sólida es esa tendencia. Y Andrés Vergara dice... La política económica del Ecuador sigue dependiendo del petróleo y ha habido un sobreendeudamiento en ese sentido por cuanto la capacidad de pago, él pone sus dudas. Lo cierto es que la pobreza la hemos venido disminuyendo, pero yo pregunto, ¿la pobreza se ha disminuido en términos estructurales? Y eso tiene que ver con acceso a educación, acceso a salud, acceso a vivienda y desarrollo local y territorial, por cierto. Luego de la pausa, venimos a tratar este tema. Bueno, estamos de vuelta en Pulso Político. Les recuerdo, amigos televidentes, que estamos debatiendo sobre el contenido del informe de la Nación, que no es otra cosa de ver qué tanto impacto ha tenido el tema político, social y económico en el desarrollo del país. Les recuerdo con quién estamos. A mi derecha, izquierda en su pantalla, el economista Andrés Vergara, César Montúfar. A mi izquierda, Franklin Ramírez, derecha de su pantalla, Franklin Ramírez y Pavel Muñoz. Había planteado algo. Sí, ha disminuido la pobreza en términos de ingreso, ha disminuido la desigualdad, pero ha disminuido la pobreza en forma estructural. Cambio el orden en este momento y voy con Pavel Muñoz. Pavel Muñoz, de acuerdo al informe presentado en la Asamblea Nacional, la cobertura de educación nacional en el 2006 estaba en 27.470, al 2014 301.449. Pero, ¿qué pasa con la deserción? Quisiera ir con un tema que el que señalas primero, Carlos. Todos los tipos de pobreza que se miden en el Ecuador ha caído. Por consumo han caído 12,5 puntos porcentuales, por ingreso 15 puntos porcentuales y tú ya topas la pobreza estructural, necesidades básicas insatisfechas. Esa ha caído 16 puntos porcentuales, ¿no? Todas han caído. 16 puntos porcentuales entre lo urbano y lo rural. No, en global, a nivel nacional. Estoy dando el dato a nivel nacional. Esto viene asociado con lo que se señalaba, una movilidad social ascendente de todos los segmentos sociales. Doy un dato. Toda la población ecuatoriana ha mejorado su consumo en promedio un 32%. Pero el 10% más rico ha mejorado su consumo en 15%. Y el 10% más pobre ha mejorado su consumo en un 52%. Esto ha significado que, como bien decía Franklin, las brechas sociales han ido decayendo. Cuando nosotros iniciamos el gobierno, el 10% más rico ganaba 42 veces más que el 10% más pobre. Y hoy gana 22 veces más que el 10% más pobre, el 10% más rico. ¿Qué está asociado a estos elementos, Carlos? Está asociado una mayor cobertura de servicios, ¿cierto? Incluso los de agua potable y saneamiento, que tienen una participación fundamental de los GATS, y un aumento significativo en todas las tasas. Por primera vez en la historia hemos universalizado la educación básica.
Hemos pasado de 16 millones de atenciones en el sistema de salud en el año 2006 a 43 millones de salud. Y ahí voy a un elemento que no podía decir cuando me cogió el tiempo. Y es que esto revela lo que decía César, mayor confianza en los ciudadanos en los servicios públicos. Gracias. Andrés Vergara, sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema, ok. Empecemos, que se ha hablado muchísimo sobre el tema de la pobreza, si es que me ayudan con la cámara. A la cámara 3, por favor. Acá. Perfecto. Ok, esta parte es antes del gobierno de Rafael Correa y esta parte es en el gobierno de Rafael Correa. Sí, en efecto, antes del gobierno de Rafael Correa la pobreza por ingresos se reducía en 25% y en el gobierno de Rafael Correa 14%. Pavel dice, bueno, pero pasamos de una crisis, entonces evidentemente la pobreza va a caer un poco más. Sí, pero también podría decir que desde el gobierno del presidente Rafael Correa ha tenido muchísimos más ingresos y debería haber bajado mucho más, ¿no? Ahora, pero hay que pensar lo siguiente, ¿por qué reduce la pobreza? Si es que vamos con una idea de redistribución, tenemos un pastel, simplemente lo ponemos a cortar y comenzamos a repartir entre todos y se acabó la pobreza. Yo no sé si eso es realmente estructural, una reducción de la pobreza. Para mí la única manera, y si es que alguien me puede decir otra idea, realmente le felicitaría, la única manera para reducir pobreza es con trabajo. Es la única manera, la única reducción de pobreza estructural es que alguien se pueda abastecer solo, con sus propias capacidades, sin subsidios. Y si es que uno se fija en las cifras, estamos aquí 2008 y aquí está marzo 2015, perdón, ¿está acá? A la misma cámara, cámara. Sí, acá, esta parte, la parte de abajo, es del pleno empleo, o el empleo adecuado, como ahora lo llaman, ¿no? Es menos de la mitad. Gracias. A ver, sí, solamente una cosa. 30 segundos. Deme un segundo, porque encontré por fin una cosa de coincidencia con Andrés. Evidentemente, la forma de reducir pobreza de manera estructural es con empleo. Y por eso es que tenemos la tasa más baja de desempleo de América Latina, el Ecuador, 3,8% a diciembre del 2014. Ya, a ver, un momentito, pero yo también tengo una pregunta. Es decir, a ver, porque aquí quiero que incorpores en el análisis lo siguiente. Dice Pavel Muñoz, el 10% más rico incrementó en cuanto al consumo, el 10% más rico en 15%. En 15%, pero el 10% más pobre en 52% incrementó el consumo. Lo que daría la impresión entonces es que hay mayor incorporación en la economía del sector más pobre. Bueno, es que voy a responder antes. Tengo que responder antes. Pavel dice 3.84% de desempleo. Ese es un empleo bajísimo que casi es... un desempleo bajísimo que prácticamente es mínimo. Eso significaría que un estudiante que sale de la universidad tiene 10 empresas desesperadas por contratarle. Okay, dada esa se olvida de su empleo. Por eso veo los empleados. Aclaración, vamos a mi inquietud. El 10% más pobre tiene 52% más de consumo. Sí, lo que pasa es que consumo, también hablan de la pobreza por consumo, pero eso quiere decir que uno tiene un ingreso y puede consumir ciertas cosas, es decir, y las puede seguir consumiendo. Eso tiene que ver con la dolarización, es decir, porque los precios no suben a la persona que tiene su salario, por bajo que sea, va a poder seguir consumiendo relativamente lo mismo, ¿no? Voy donde Franklin Ramírez. El tema, Franklin Ramírez, una economía sin misión social, independientemente de cuál sea el gobierno, puede ser el gobierno de Rafael Correa, puede ser el gobierno de cualquier otra persona, de cualquier tendencia ideológica, es decir, tenemos que estar enfocados a inclusión económica y movilidad social para erradicar la pobreza, disminuir la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Tú hablabas de tejido social. En estos 8 años, ¿el tejido social se ha construido, se ha fortalecido o cuáles son todavía las debilidades que hay? El gobierno nacional habla del sector del desarrollo social en cuanto a seguridad. Dice que la cobertura al 2006 era del 25% y ahora es del 60%. 44 en dónde? Al 2014 y la proyección al 2017 del 60%. Franklin Ramírez. Sí, a mí me parece clave esta pregunta sobre el proceso, la pobreza estructural, la posibilidad de que estos procesos se reviertan o no. Yo insisto más que en el problema de la asociatividad, en el problema de las capacidades, ¿no? Las capacidades de los individuos para forjarse de modo autónomo, ¿no? A medida que desarrollan sus talentos y sus facultades, un sentido de vida, un proyecto de vida que les realiza, que les hace globalmente felices. Esta cuestión es fundamental. En aquello tiene que haber necesariamente una convergencia entre la autoformación de cada uno con las capacidades que se van construyendo por una serie de producciones colectivas en las cuales es fundamental la presencia estatal. Es decir, no simplemente se trata de
de una economía de cuentapropistas que por sus talentos y sus capacidades de innovación y de negocios salen adelante, sino que sabemos que las sociedades más igualitarias, las sociedades más robustas en este sentido, tienen estados fuertes con sistemas de protección social, de seguridad, que abastecen aquellas cuestiones que el propio mercado y la propia dinámica individual no lo consigue hacer, ¿no? Me parece que esta doble convergencia entre capacidades individuales y acción colectiva, que entre otros lugares pasa por el Estado, es fundamental para asegurar esta pobreza, para asegurar, ya no es la pobretología lo que está en juego, sino una sociedad con capacidades humanas Franklin robustas. Ramírez, César Montúfar, tu minuto 20 sobre la pobreza estructural. Mire, yo creo que precisamente lo de Franklin es lo de fondo, y me parece que en realidad no se han creado capacidades, porque el autoritarismo no genera capacidades, de eso vamos a hablar después. El problema es que si es que el Estado ya no tiene recursos para seguir gastando tanto como gasta, insisto, 44% del PIB, entonces todo se viene abajo, y no ha habido en estos 8 años cambios estructurales. El tema empleo, sí, puede ser que el desempleo abierto haya disminuido, pero los subocupados, como les llaman ahora, los informales, siguen siendo una parte importantísima, cercana al 45%, al 13% subocupados. Mira, los datos que tengo aquí en este... subocupación, mira, bueno, después puedo decir... ¿Y los informales cuántos son entonces? No, lo que pasa, César, es que hay un cambio en la forma, y es que tienes empleos adecuados e inadecuados. Mira, todas esas maneras de maquillar los datos nos dicen que en realidad la mayoría de ecuatorianos no tienen un empleo de calidad. Y así no se resuelve el tema de la pobreza. Vamos al tema de educación. El tema de la cobertura es algo que se venía trabajando en las últimas décadas. Y qué bueno que hay universalización. Pero el punto principal que tú mencionaste es el tema de la deserción y el tema de la calidad. La calidad de educación básica en el Ecuador sigue siendo deficiente. Entonces, no hay capacidades que se hayan creado. Gracias. Derecho a la réplica. Primero Franklin, luego Pavel. Yo no tengo los datos en mente, no soy pobretólogo, pero básicamente si uno se fía en los indicadores del sistema de educación en el Ecuador, hay un dato que es clave ahí, César, para matizar otra vez tu opinión absoluta de que no ha habido capacidades. Yo insisto que tomemos más distancia, eso nos hace bien a todos, de que sectores de extrema pobreza, indígenas, afroecuatorianos, han ingresado por primera vez al sistema educativo y sobre todo a la educación superior y han permanecido ahí, ¿no? Yo lo coloco ahí, me parece que es fundamental para un pobre poder acceder a la educación superior y permanecer ahí. Pavel Muñoz, de 30 segundos de derecho a la réplica, ¿qué pasó acá? No sé si puedo sumar cuando conteste mi pregunta de manera más global. Sí, puedes sumar, pero entonces espera tu turno. Sí, ok, César Montúfar. No, todavía yo también voy a sumar. También vas a sumar, todo el mundo quiere sumar. Todos. Bueno, qué bueno que quieran sumar, que no quieran dividir y restar. A ver, bueno, puedo hablar. A ver, señores, aquí se ha dicho, de parte de César Montúfar y también de parte de Andrés Vergara, dice, ya el Ecuador no tiene más recursos para poder hacer crecer la economía y por tanto redistribuir los recursos, no ha habido cambios estructurales y no hay calidad de empleo. Entonces, tú fuiste el último que interveniste en términos de minuto 20, entonces le toca ahora a Pavel Muñoz, minuto 50. Hace 2 años salió un estudio que decía lo siguiente: en el Ecuador, de cada 100 ecuatorianos, 51 mejoraron su posición social. El autor de ese estudio es el Banco Mundial. El Banco Mundial registró que no hay caídas sociales en el Ecuador, sino que hay movilidad social ascendente. ¿Qué está pasando hoy por hoy en América Latina? En América Latina ha desacelerado el ritmo de caída de la pobreza. Y Ecuador, según la CEPAL, sigue siendo entre los primeros países que reduce pobreza y mejora sus condiciones de igualdad. Entonces, lo que dice César es cierto. Todos están preocupados en este momento, fundamentalmente los organismos internacionales, sobre el tema de la resiliencia. Es decir, en un momento cuando el capital internacional vive en una crisis, efectivamente, digamos, los sectores más afectados son los que se encuentran, lastimosamente, sí, en este mundo de la pobretología que dice Franklin, en lo que técnicamente se llama una capa de vulnerabilidad. Es decir, aquel que sale de la pobreza entra en un segmento que se llama vulnerabilidad. Porque si mañana hay una crisis que puede venir por petróleo, que puede venir por desastres naturales, que puede venir por una enfermedad grave en una familia, generalmente esa familia puede caer en condiciones de pobreza nuevamente. Pero ahí yo voy a contrarresto esto de lo que dice César. Y nosotros sí queremos más Estado y queríamos que haya más Estado, pero queremos que haya más sociedad.
y queremos que haya más capacidades en esa sociedad. Y entonces ojalá hoy esa gente que está saliendo de la pobreza no dependa de la inversión estatal para poder, digamos, seguir escalonando posiciones sociales. Ojalá sea su capacidad de emprendedora, ojalá sea, digamos, de estas oportunidades que están en este momento en la sociedad ecuatoriana, que puedan ser aprovechados por ello en una lógica de responsabilidad y corresponsabilidad. Esta es una discusión general y el Ecuador también está preocupado de que las mejorías sociales, por cualquier efecto de crisis, después no tengan que generar retrocesos en las capas o en los sectores pobres. Gracias, Pablo Muñoz. Vamos igual, al mismo tiempo, César Montúfar. A ver, y aquí ya podríamos estar entrando en el tema político. Pablo Muñoz dice, necesitamos más Estado, y dice, hemos trabajado en más Estado y también en más sociedad. César Montúfar. Estoy totalmente de acuerdo con ese principio, pero ese principio no se ha aplicado en estos 8 años en el Ecuador. Solo hemos tenido más Estado. Yo no diría ni siquiera un Estado eficiente, hemos tenido más burocracia. Más burocracia, y burocracia no es igual a que creas construcción de un Estado que pueda realmente resolver o contribuir a resolver los problemas del Ecuador. Creo que aquí el punto principal es cómo en estos 8 años, con esa cantidad de recursos, con este crecimiento enorme de la burocracia, con este crecimiento enorme del peso del Estado con relación al PIB, no se ha logrado hacer cambios verdaderamente estructurales en el mercado laboral, en la situación de educación. Estamos en la parte social. Sí, universalización de acceso, es algo que se venía trabajando, como dije hace un momento, pero los temas de calidad, los temas de permanencia en el sistema educativo. Franklin hacía referencia al tema universidades. Posiblemente lo que tú dices es verdad, pero el sistema universitario, Franklin, y tú y yo estamos vinculados a él, sabemos que está en una tremenda crisis, que la calidad de la educación no se mejora a nivel universitario, llenando formularios que pide la autoridad de educación superior. Es decir, el Ecuador no ha mejorado en lo fundamental y creo que eso tenemos que reconocer. Allí les pido tomar el punto de vista de los ciudadanos, no solamente el punto de vista de la burocracia, Pavel, el punto de vista de los ciudadanos que todos los días tenemos que enfrentarnos frente a un Estado que nos exige más cosas para seguir creciendo y apuntalar a un modelo autoritario. Gracias, señor Montúfar. Pasemos, por favor, al tema político. Me quedan apenas 5 minutos, así que les voy a... En vez del minuto 20, vamos a minuto, porque después hay la dinámica de las preguntas entre ustedes. Vamos con Franklin Ramírez para luego pasar por Andrés Vergara. César Montúfar decía, concentración de poder, se ha perdido soberanía, estamos viviendo una época de neocolonialismo. Eso es muy distinto al punto de quiebre del 2006. Franklin Ramírez. A mí me parece que en términos políticos, el balance de la nación que hace Correa el domingo deja de lado el problema del endeudamiento, no se pronuncia, y esto es, deja de lado una cuestión que me parece clave enunciar, que es el tema que se vuelve un escándalo, ¿no? La de la corrupción, esta diputada y tal, y que tiene que ver precisamente con este déficit de sociedad y déficit de las instituciones. Parece que se deja de lado el problema del control social, del control popular, del control entre los poderes del Estado, que a estas alturas efectivamente empieza a pesar en la dinámica democrática y en la misma dinámica de la eficiencia del gobierno. Así me parece que los poderes de control social no solo sirven, no solo es una entelequia de la democracia, sino que además tienen un efecto correctivo sobre las políticas públicas, tienen un efecto de generar capacidad a los decisores de corregir sobre la marcha sus decisiones, y esto queda pendiente. A ver, sigamos con este tema que planteó César de la concentración del poder, la pérdida de soberanía y este neocolonialismo. Si esto fuera así, de acuerdo a lo que dice César Montúfar, este gobierno se ha caracterizado por ir de elección en elección en consulta al pueblo ecuatoriano, y dice con relación al último planteamiento y lo digo esto porque César seguramente lo va a introducir al tema, el tema de la reelección. También el gobierno dice, la principal consulta y el que va a decidir y el que va a corregir en una democracia es el pueblo ecuatoriano. Por tanto, ¿eso no desvirtuaría aquello que dice César Montúfar en cuanto a la concentración de poder, la pérdida de soberanía y el neocolonialismo? El presidente Correa en su informe a la Nación hablaba mucho del pasado, de élites, de oligarquías que eran siempre los mismos al poder. Y 30 segundos después, y lo conté, dice, ahora la gente va a poder decidir seguir votando por la misma persona. O sea, me parece una incoherencia bastante fuerte. Por otro lado, dice que el pueblo puede elegir. ¿Sí? Ahora, confunde elecciones con democracia.
Eso para mí me parece un error básico para entender lo que significa una democracia. Cuando una persona se queda muchísimo tiempo en el poder, se adueña del Estado. Por ende, es como en un partido de fútbol, también es del árbitro, tiene ventaja sobre el otro, pone las reglas, etcétera, etcétera. Y antes de eso, del presidente Correa, también había elecciones y decía que no había democracia. Es decir, la democracia implica que hay alternabilidad, que una persona no se adueña del Estado. Gracias, Andrés Vergara, Pavel Muñoz, sobre este mismo tema, y luego voy con César Montúfar. César decía al inicio, hemos perdido democracia, soberanía y estamos a punto de perder el régimen cambiario. Yo le digo a la ciudadanía, y César dice, preocupémonos de la ciudadanía. ¿En serio la ciudadanía cree que estamos en ese momento apocalíptico? ¿En serio estamos tan mal? ¿En serio tenemos un país hecho pedazos? ¿En serio lo único que hemos hecho en estos 8 años ha sido hacerle leña al Ecuador? ¿En serio la gente que nos ve cree eso? Elemento número 1. Elemento número 2, ¿ha habido un crecimiento del tamaño del Estado? Sí, claro, pero ¿de qué Estado veníamos? De un Estado anoréxico, sin capacidades de planificar, de regular, de controlar, un Estado que vivía bajo el modelo neoliberal del Estado mínimo. Y la otra es que lo que el Estado ha hecho es recuperar sus capacidades. Y creo que lo ha hecho de manera inteligente. Ha sido un Estado que ha buscado tener más penetración en los servicios territoriales. Ha sido un Estado que ha buscado romper el bicentralismo. Ha sido un Estado que ha buscado, digamos, cubrir adecuados servicios, ¿no es cierto?, de salud, de educación en los territorios. Y un elemento para no quedarme con esto. 2, ojalá me dé el tiempo. 4 segundos. César, esto es las pruebas de la UNESCO. Las últimas pruebas de la UNESCO. Ecuador, primero, segundo o cuarto en calidad. Y la otra, los temas de percepción ciudadana de Latinobarómetro. César Montúfar. Miren, yo creo que aquí estamos ante una situación, me parece a mí, importantísima, un momento de quiebre. Porque el Ecuador, me parece, se cansó de pensar como se pensaba la política en el siglo XIX, de que un caudillo iluminado lo podía transformar, lo podía cambiar. Hemos visto un Estado con cantidad de recursos, en 8 años no ha cambiado el país. Ha habido mejora, sí, no estoy negando aquello, pero el país sigue siendo el mismo. El país sigue siendo el mismo, con los mismos problemas, Creo que ese es el momento de decir, democracia no es igual a elecciones. Democracia es igual a participación. Y hoy no hay participación, y hoy no hay sociedad. Hoy lo que tenemos es una burocracia que crece y crece y de manera ineficiente. Entonces, la reelección indefinida precisamente es ese gesto, ese intento de aferrarse al poder, de una burocracia, una casta, he dicho yo, parafraseándole al señor Iglesias, de una casta que está desesperada por seguir en el poder, cuando en realidad ha sido absolutamente incapaz de transformar el Ecuador. Byron, ¿tengo tiempo para las preguntas o ya no? Bueno, me dicen que ya se nos terminó el tiempo y el tiempo en televisión, lamentablemente, ahí no mando yo. Solo usé una. Solo una réplica. Bueno, pero ya la réplica era administración de cada uno de ustedes. Bueno, amigos televidentes, como verán, pueden haber muchas opiniones, incluso en las redes sociales me dicen por qué hago un programa donde de pronto, primero, donde no hay mujeres. Sí he tenido mujeres en Pulso Político, pero no siempre que se invita aceptan, por cierto. El panel pasado tuve 4 mujeres, por cierto. Y siempre he tenido analistas también mujeres, alternadamente, por cierto. Otro dice, ¿por qué se invita a uno? Aquí en Pulso Político se practica un periodismo público, por cierto. Y yo no hago programas de opinión o de debate para que se aplaudan los unos o los otros, sino para esa gran franja de espacio que existe, que los que quieren escuchar análisis y reflexiones sean los que sacan sus propias conclusiones y son los que van a inclinar la balanza en el 2017. Ese es el periodismo que practicamos en Pulso Político aquí en Ecuador TV. Soy Carlos Rabascal, hasta el próximo martes. Señores.